Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas noches. Muchas gracias a todos y todas las presentes por acompañarnos el día de hoy. Nosotros venimos ahora sí que a platicarles un ratito sobre lo que es la pobreza y el tema de la desigualdad aquí en México. Esperamos que les agrade y que pues nos ayude un poquito a tomar conciencia sobre pues este tema que se vive día a día en nuestro país. Siguiente, por favor. Muy bien, pues primero que nada, para empezar, hay que definir qué es lo que es la pobreza. De acuerdo con el Coneval, que es el instituto encargado, la pobreza se define como cualquier carencia social dentro de las 6 que les voy a mencionar a continuación. La primera es rezago educativo. La segunda sería acceso a algún servicio de salud. La tercera, acceso a la seguridad social. La cuarta, calidad y espacios de la vivienda. La quinta, servicios básicos en la vivienda. Y la sexta, acceso a la educación. Entonces, quiere decir que si a alguna persona le falta algún tipo de estas actividades, servicios o tiene alguna de estas necesidades, ya se encuentra dentro de la situación de pobreza. No tienen que ser todas, o sea, quiero dejar claro que con que sea una ya se encuentra en pobreza. Siguiente, por favor. Ok, unos puntos importantes a aclarar es que, de acuerdo con la ONU, para el 2030 se pretende erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Pero, ¿qué es lo que la ONU define como pobreza? Porque lo que comentamos anteriormente lo define el Coneval en nuestro país, pero para la ONU, una persona que ya no es considerada pobre es porque tiene ingresos superiores a $1.25 al día. Ahora bien, yo les pregunto, y es aquí donde quiero que hagamos como un proceso de reflexión. El dólar hoy se encuentra en 21.01 pesos. Esto quiere decir que si tenemos $1.25, estaremos hablando de 26.27 pesos. ¿Creen ustedes que con más de 26 pesos, redondémoslo a 27, podrían sobrevivir y ya no se encontrarían en situación de pobreza? O sea, parece algo como realmente sorprendente, porque para la ONU, si percibimos ingresos superiores a 27 pesos, entonces ya no somos pobres. El segundo punto importante a resaltar es que, de acuerdo con Forbes, en una publicación que hizo en el año 2020, la pobreza en nuestro país cada vez sigue creciendo. Y es que 44% de nuestra población se encuentra en esta situación. Y otro dato del Banco Mundial es que en el 2018, de cada 5 personas por debajo de la línea internacional de pobreza, 4 vivían en zonas rurales. Entonces, nos damos cuenta que pareciera que en el mundo ser sinónimo de pobre es también ser sinónimo de marginado. Siguiente, por favor. Bueno, un indicador usado como referencia para la medición de la pobreza en una región o país es la línea de pobreza, la cual es usada como parteaguas entre la población clasificada como pobre o marginada y el resto de la población. En paralelo a esta línea están las líneas de indigencia y marginación. La línea de indigencia es el caso en el que apenas alcanzan para satisfacer los requerimientos nutricionales básicos de la familia, y la línea de marginación es más evidente en las ciudades de mayor tamaño, ya que hacen referencia principalmente a la infraestructura en vivienda de baja calidad. Una vez teniendo en cuenta lo que es la pobreza, con qué otros conceptos se relaciona directamente, todos los enfoques que tiene para determinarse y las herramientas de medición utilizadas, se puede empezar a definir políticas para combatir este problema a nivel global. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos observar las principales carencias sociales por las cuales se mide la pobreza, lo cual es el rezago educativo, acceso a los servicios de salud,
acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos y acceso a alimentación nutritiva. Como podemos observar, en la mayoría de los aspectos se ha mantenido o aumentado este nivel. Siguiente. Es vital identificar cómo está distribuida la pobreza, que va pues en gran medida de la mano o está positivamente correlacionada con la desigualdad. Y por eso podemos ver que en los estados como Chiapas, Ciudad de México, Veracruz y Guerrero encontramos concentrada la mayor parte de la pobreza, siendo Chiapas el que concentra la mayoría. Y bien, podemos observar que a partir de pandemia, la pobreza extrema ha crecido en un 8.5%. Bien, también hay que analizar algunos indicadores para ver cómo se ha comportado o cuál es la tendencia a la pobreza. En cuanto, si podemos ver, tenemos en comparación 2018 y 2020. Uno de los indicadores que más llamó mi atención es la pobreza por rangos de edad. O sea, estamos viendo que la pobreza ha aumentado gradualmente para las personas menores de 18 años. Y esto no quiere decir que la pobreza se ha estado erradicando, o sea, sino quiere decir que cada vez personas más jóvenes se encuentran en condiciones de pobreza extrema. Básicamente esa es la condición en la que nos encontramos en la actualidad. Tenemos personas jóvenes cada vez más pobres, lo que quiere decir que están condicionando su vida o gran parte de su vida a permanecer en esta condición, pues no tienen los medios necesarios o no tienen acceso a los servicios que le puedan, pues ahora sí que dar un mejor nivel de vida. Asimismo, podemos observar otro o interrelacionar otro tema que es vital, que es que es mayor la cantidad de mujeres que se encuentran en esta condición de pobreza. Cabe aclarar que estos dos indicadores, la comparación entre hombre y mujer, estamos hablando de pobreza moderada, pero aún así 23.5 millones de mujeres están en pobreza extrema, mientras que solo 21.4 millones son hombres, que si bien no es un indicador bajo, pero sí notamos que hay aún así mayor pobreza concentrada en el género femenino. Pues una de las cosas muy importantes sobre la pobreza que puede causar mucha pobreza en los países es la corrupción. Y hablemos de México especialmente. México se encuentra en el lugar 124 de más de 160 países en el índice de percepción de la corrupción. Esto nos deja en una muy mala posición y a través de los años ya todas las personas ya ni siquiera creemos en la política y ya tachamos todo este tipo de conceptos permeados por la corrupción, de manera que cualquier persona que se relacione con algún cargo de poder o política lo relacionamos ya directamente con corrupción. Igualmente, México se ubica en el segundo lugar en el índice sobre el derecho a la información, después de Afganistán. Eso quiere decir que ser periodista en México debe ser muy difícil. Y no debe ser, es muy difícil. Y tan solo podemos ver con los asesinatos sobre periodistas que se tienen en el año en México. Pues la verdad es que la corrupción y la pobreza suele ser inequitativa y desigual, obviamente impactando de manera más considerable a la exclusión social. ¿Por qué digo esto? Esto es queda claro que una persona que es pobre tiene menos capacidad para acceder a la justicia, dejando muchas inequidades e inigualdades sobre todas las clases sociales. Entonces, esto crea obstáculos directos para el acceso a los servicios públicos y el alcance a los derechos humanos. También, analizando todos los países, se puede observar que los países que inciden más en la corrupción son democracias más débiles y pues claramente donde estos actos no se castigan. Estadísticamente también observamos cómo los países pues que tienen más corrupción son los que poseen mayor número de habitantes, y entre los graves problemas que impiden mejorar la situación de los países en vía de desarrollo están especialmente la corrupción
que ocasiona ineficiencia administrativa en las entidades de los estados. Entonces, la frecuencia de la corrupción inhibe esta capacidad de los estados para impulsar la reconstrucción de su misma economía, generando que la inversión en los países corruptos sea muchísimo menor en los países que no caen en este índice tan alto de corrupción. Bueno, y uno de los problemas que se deriva de la pobreza, según varios analistas, es la desigualdad. Y en México, el 1% más rico del país captura alrededor del 17% de todo el ingreso nacional. O sea, no hay un balance, no es lógico que tan poquito porcentaje de población del país esté generando este porcentaje de ingreso. Y pues aquí se puede ver que la suma del decil 1 al 5 captura poquito más del 11%, y ahí en la imagen podemos apreciar cómo es muchísima más población que solo ese 1% rico o que engloba clase alta del país. Y con estos niveles tan elevados de concentración de ingreso, se empieza a tener un impacto de forma muy negativa en el crecimiento económico del país. Entonces también la pobreza, pues a final de cuentas es un problema derivado de la economía, pero que genera este círculo vicioso entre desigualdad económica, política, economía, etcétera. Y también se generan oportunidades sociales desiguales que, como está este círculo vicioso, no se puede nunca regular. También la vida democrática del país se ve destanteada con tanta pobreza y tanta desigualdad. Entonces, este problema debe ser erradicado, así como se ven en los OCDEs de la ONU eh, que se anunciaron este año. Bueno, pues muchas gracias. Esto ahora sí que concluye con la parte pues más teórica, vaya, de nuestra exposición. Me parece que tenemos aquí un par de preguntas en el chat. Voy a comenzar. Una de Roberto Pérez, compañero. Dice, hola, tengo una pregunta con respecto al tema de la corrupción. ¿Qué propuesta tendrías, mi estimado Enrique, para que la situación cambie en nuestro país? Saludos. Bueno, me parece que nuestro compañero Enrique está teniendo ahorita algunas dificultades técnicas. Así que procedo con la siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿Qué porcentaje del país consideran que es pobre en estos momentos? Bueno, en estos momentos no hay como un dato específico, pero de acuerdo al último censo realizado, como les comenté, en el 2020 se consideraba que era 44%. Entonces, estamos hablando pues de un porcentaje muy, muy alto. Muchas gracias, compañera. Sí, efectivamente, pues no ha habido mucha posibilidad de realizar ahora sí que estudios a mayor detalle, pues sobre todo por la situación que ha vivido el país desde pues el pasado aproximadamente año y medio. Eh, y la siguiente pregunta es, ¿qué medidas a corto plazo sugieren para mejorar las estadísticas de pobreza? Bueno, ahora sí que yo me voy a adelantar a mis compañeros en esta pregunta. Eh, yo en lo personal ahora sí que sugeriría pues ejercicios justamente como estos, ¿no? De visualización, porque pues de qué manera ahora sí que vamos a erradicar un problema del que no estamos conscientes que tenemos, ¿no? O sea, creo que un primer paso bastante bueno es ahora sí que informar a la población, hacer pues notar que esto existe, que pues ahora sí que las personas llevan pues muy probablemente un estilo de vida pues bastante distinto al de nosotros. Y pues creo que lo primero que podemos y deberíamos todos hacer es pues ahora sí que no ser ciegos, ¿no? Ante esta situación.
Hay una disculpa, si quieres respondo a la pregunta que me hicieron a mí, que dice una propuesta que tendría para cambiar la situación en nuestro país. Como equipo, nosotros proponemos que la sociedad civil se incluya en lo que es la visualización, pues, y vigilar, pues, a las instituciones gubernamentales, que obviamente las instituciones gubernamentales también están integradas por nosotros mismos, ¿no? Por la misma sociedad, pero es importante crear organismos descentralizados que se encarguen también de vigilar la transparencia que el gobierno tiene sobre los proyectos que realiza. Muchas gracias, Enrique. Así es. Tenemos otra pregunta por aquí en el chat que dice, ¿cuál creen que sea la razón principal por la que hay tanta pobreza en nuestro país? Pues así como que una razón en específico, creo que no se podría como que resumir tanto a una, pero sin duda sí tienen mucho papel que jugar temas como la corrupción, por ejemplo, que en México es muchísima y aporta también mucho a que, pues, no sé, le del el presupuesto necesario a diferentes cosas que podrían ayudar a que la pobreza disminuya. Además de que, pues, desde tiempos de colonización siempre, pues, se ha venido reprimiendo pues, a la sociedad mexicana, este, pues a los indígenas y pues se mete temas también como de usos y costumbres y todo eso, entonces creo que pues no se podría decir como una razón tan principal. Perfecto, pues tal como lo dijo ahora sí que nuestra compañera Carolina, no pudo haberlo dicho mejor. Así como tal, no existe una sola respuesta. Creo que es más bien ahora sí que un conjunto de factores, ¿no? Que se dan aquí, pues en México, justamente desde pues el tema cultural y demás. Inclusive, pues ahora sí que la incapacidad de nuestro gobierno, por ejemplo, para ver que se le puedan cumplir las necesidades básicas a pues todos y cada uno de los habitantes de este país, pues de asegurarse que vaya, o sea, las personas más allá de que tengan uno de los indicadores, por ejemplo, que comentaba nuestra compañera Jocelyn, pues que no los tengan todos, ¿no? Porque incluso hay comunidades aquí muy cerca de, pues, donde se encuentra nuestra universidad, en donde no se cuenta, pues, por ejemplo, con agua potable, con los servicios, pues, básicos de alcantarillado, de luz eléctrica, tienen que pedir, pues, ahora sí que pipas de agua, y pues ahora sí que esto es algo que ellos mismos lo dicen, cuando los políticos están en campaña, son los primeros en ir a, pues ahora sí que pisar ya sus terrenos, a tocar en la puerta, presentarse, pero pues nada más allá de eso. O sea, terminan las elecciones y se desentienden por completo, vaya. Bueno, para no alargar tanto, tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué sugerencias tienen para tomar acción? Bueno, yo creo que primero que todo, como ya mencionamos, crear esta empatía, crear conciencia más que nada en todos los ciudadanos que tal vez conocemos el tema, pero no podemos todavía empatizar al 100%, entonces como que no nos damos cuenta de ciertos aspectos que van marcando esta desigualdad y que va creciendo también la pobreza, porque va desde ejemplos muy sencillos como esta parte de separarnos en, en fraccionamientos y que separemos calles feas de las bonitas, etcétera. Creo que primero que todo deberíamos empatizar, deberíamos hacer conciencia y después pues también exigir un poco más a nuestros gobernantes para que se trate este problema que vaya que ha venido creciendo en países como México. Claro, y aunado un poco también con el hecho, y perdón que interrumpa y que junte la siguiente pregunta, que dice, ¿qué pasa con las personas que viven en situación de pobreza y simplemente no buscan trabajo? Entonces, hay que entender también que es un tema cultural y que es un tema en el que se ha vivido como muchos años.
hay personas que no buscan trabajo porque simplemente no saben cómo hacerlo, porque simplemente no saben que tienen que buscar trabajo y que su vida siempre han sido las calles y que por más que queramos y por más que los critiquemos y que confiemos en que pues esa persona debería estar trabajando, pues también pongámonos como un poco de los zapatos, ¿no? Y que muy probablemente si tuviéramos la oportunidad de contratarlos, ni siquiera lo haríamos. So, es un tema cultural, de educación social, que pues nos afecta a todos y que pues todos tenemos que empatizar. Compañero Cristóbal, ¿qué más puedes compartirnos sobre esta última pregunta? Muchas gracias por darme la palabra porque justo yo aquí tenía un comentario ahí complementando lo que tú nos decías ahorita. O sea, ¿cómo es bien complicado para estas personas, sobre todo por el tema de que el no buscar trabajo, ellos no lo ven así como tal, puesto que, por ejemplo, las personas que ahora sí que nos encontramos en las esquinas de los semáforos, de que se te acercan vendiendo, pues ahora sí que dulces, mazapanes, unos chicles, que te venden el periódico, jugos por ahí, o que simplemente pues llegan a querer lavarte, pues ahora sí que el vidrio, ¿no? Pues todas estas personas en realidad ellos consideran que esa es su profesión, ellos dicen, yo a esto me dedico, o sea, este es mi trabajo y pues ahora sí que, pues, ¿cómo les dices que no cuando es en lo que se ha vivido, pues ahora sí que por generaciones, ¿no? No es como que no tengan, pues ahora sí que ganas de, pues quedarse como están, simplemente es justamente el tema que hoy comentábamos de que, pues, así como no hay visualización muchas veces hacia la realidad que viven estas personas, también es al revés. O sea, estas personas no, pues ahora sí que por la falta de oportunidades, porque, pues, insisto, con la parte generacional, por ejemplo, ya no sé, sus abuelitos, bisabuelos, todos han vivido en la situación de calle, pues para ellos es lo más normal, ¿no? O sea, ¿cómo vas ahora sí que, por ejemplo, a imaginar un futuro más allá de la realidad que conoces, ¿no? O sea, no puedes ahora sí que, vaya, pues pensar en algo que en realidad, o sea, no tienes la menor idea de que existe, ¿no? O sea, es ahora sí que, pues estos puntos en los que, por ejemplo, nosotros decimos, ay, tan fácil que, bueno, no nosotros, pero que se dice, pues, muchas veces, ¿no? De, no, pues ahora sí que, pues, porque no quieren salir y buscar algo diferente. O sea, no es tan fácil como eso, porque, por ejemplo, y es una de las preguntas que, pues, más nos gustan, ahora sí que, pongámosle que tuvieran esa iniciativa, ¿no? De que, ok, voy a buscar algo diferente. ¿Qué podría ser ese algo diferente cuando, o sea, no pueden, por ejemplo, darse, pues ahora sí que el lujo de que, por ejemplo, sus hijos vayan a la escuela, ¿no? O sea, que los necesitan, pues ahora sí que apoyando ahí, pues en el trabajo, ¿no? De que, pues no sé, a lo mejor tú agarras esta otra esquina, o sea, no es como que una situación tan sencilla que decidir simplemente no buscan trabajo, puesto que para ellos, o sea, lo que ya se dedican, lo que hacen actualmente, eso es su trabajo. Entonces va, pues ahora sí que más allá de señalar y decir, oye, por qué no buscan algo diferente, ¿no? O sea, se quedan pues así, pues porque quieren, que pues muchas veces lo escuchamos, ¿no? O que creo que pues a todos nos ha tocado pues alguna vez ese tipo de comentarios, pues es ahora sí que, vaya, o sea, hay que fomentar, pues ahora sí que no, también nosotros, con parte de la ciudadanía, pues exigir, ¿no? Que exista la posibilidad de, pues ahora sí que darles estas oportunidades a las personas y pues dar la conciencia, ¿no? A todos de que pues necesitamos ahora sí que pues ver todos por todos, ya que realmente, pues sí, es de esos temas justamente como lo que mencionaba Enrique, de que pues en nuestro país los altos índices de corrupción no es como que los gobernantes vayan a ver pues por nosotros y mucho menos por ellos, ¿no? Ahora sí que pues aquí en México muchas veces es la ley de la calle, ¿no? De que pues cada quien de por sí mismo. Entonces, pues creo que esta es una de las cosas que, por ejemplo, podríamos cambiar como sociedad, dejar de pues pensar en nada más yo y pues ahora sí que ver, ahora sí cómo puedo fomentar yo, qué puedo hacer diferente, ¿no? Y pues sí, no es un tema tan sencillo, vaya. Pero si no hay más preguntas y mis compañeros no tienen algo que agregar, tenemos ahora sí que preparado un video
para todos los que nos acompañan, justamente como para terminar de, pues ahora sí que complementar, ¿no? Los datos que ya les dimos aquí, con ahora sí que experiencias y vivencias justamente de las personas que viven estas realidades. Muchas gracias. Ay, perdón, me están diciendo que no se escucha el video. Denme un segundito. De prosperar solo gracias al esfuerzo personal. Salir de la penuria a veces se antoja tarea imposible, en especial cuando todo parece ponerse en contra, como en la actual pandemia. La corresponsal de RT, Paola Guzmán, y su equipo han entrevistado a agentes de diversos estratos sociales para conocer en detalle las razones de esta desigualdad estructural. Y para hacerlo no han tenido que moverse mucho. La opulencia y la necesidad, aquí en Ciudad de México, viven muy cerca. El que nace pobre, muere pobre. Y el que nace rico, muere rico. Esta frase resuena fuertemente en varias esferas que creen que no hay forma de escapar a la precariedad en un mundo globalizado y mayormente capitalista, mientras que otros son creyentes en la ley del esfuerzo, que no importa la clase social, si uno le echa ganas